Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este, Iniciando nuestra quinta clase ya, nuestra quinta actividad y, y por lo que van compartiendo, por lo menos en este grupo de WhatsApp, después cuando lo haga este curso on demand, seguramente iremos compartiendo en el foro cosas, ¿no? Pero qué intensidad, cuánta belleza, cuánto trabajo tan profundo y cuánto agradecimiento tengo por acompañarme a mí en este proceso. Se dan cuenta de que estos videos introductorios los estoy filmando después de que filmé los que les comparto las clases, ¿no? Y me dieron tiempo a mí a decantar algunas cosas y a volver a sentir y a resonar con algunas cosas que me producen esta labor o que me produjo esta labor. En este particular, el tema es en nuestra geografía, porque la casa que hemos hecho está en un lugar. Nosotros hemos encarnado en un lugar y hemos encarnado en un sistema, en una familia, que tiene una geografía, un territorio propio. Y lo primero que me vino cuando inicié esta labor fue, nosotros tenemos algo dado ya por la tierra, ¿no? Los ríos, las montañas, los valles, las llanuras, desiertos, eh, médanos, bueno, toda nuestra geografía, la costa, el mar, bueno. Y entonces yo dije, bueno, yo primero voy a dibujar esto que es, y después voy a dibujar, le voy a imponer una estructura, como hemos hecho los humanos, que cuando hemos fundado nuestras ciudades o nuestros campos o hemos delimitado, hemos alambrado, hemos hecho calles, hemos dibujado y planificado después con el tiempo un poco más la estructura de nuestras ciudades. Y cuando uno tiene la posibilidad de volar y de mirar por encima la ciudad, ahí se da cuenta la interferencia que hemos hecho en la tierra, la intromisión que hemos hecho en la tierra, pero a su vez, en muchos de los casos, la apropiación y la convivencia con la tierra. Y la tierra nos ha permitido hacer esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la herida? Bueno, yo creo que la herida de los territorios es muy fuerte, ¿no? En lo personal, sigo buscando mi casa, sigo buscando mi hogar, sigo buscando, digo, en algún momento me va a encontrar y mientras tanto sigo sanando en casa de mi madre todo lo que tengo que sanar de esa herida, ¿no? Muchas de ustedes conocen mi caso en particular, pero para aquellas que no, bueno, con Guadalupe estamos viviendo en Buenos Aires en casa de mi madre. Mi mamá todavía está viva y, bueno, con todo lo que eso lleva, digamos, vivir en casa de otra persona y de otra mujer, ¿no? Entonces, bueno, esto del territorio, poder observarlo, poder transformarlo, poder darle, yo creo que en mí prima la observación y después vienen algunas claridades, ¿no? Y esa es la propuesta que les voy a hacer. Bueno, su geografía, su territorio. Pienso en tanta gente que en este momento su territorio está invadido o fue invadido, donde se les apropiaron hasta de la cultura, de su religión, se les han impuesto reglas y cosas externas, ¿no? Bueno, pienso en todo ese tipo de heridas. Y fíjense lo que me pasó a mí con este ejercicio en particular, ¿no? Empiezo a hacerlo y inicié ¿no? Que es como una de las cosas que les voy a proponer es trazar geometría arriba de la naturaleza, pero tracé primero, no lo terminé de colorear, en realidad se los coloreé como ejemplo para ustedes. Y después
me di cuenta que no lo había filmado. Tenía el celular arriba como siempre hago y no lo había filmado. Entonces dije, bueno, hay que hacerlo de nuevo. Por algo será que hay que hacerlo de nuevo. Pero esta vez dije, bueno, voy a hacer más grande la parte de la geometría, la hice con 1 centímetro más. Este es de 2 centímetros y este es de 3. Y después hice algunas semillas de la vida, algunas triquetas también hay por ahí. Y bueno, integrar estas, estos 3 lenguajes, ¿no? Para mí, que es lo que me da la tierra, que es mi aquí ahora, es mi presente, lo que se ha impuesto como estructura, ¿sí? Que deberían de hacer como el trazado del barrio, de las calles, ustedes sabrán qué tienen que hacer. Y después algunas semillas de la vida como aquello que me trae el espíritu para poder anclar en este territorio, ¿no? Bueno, esa es un poco la propuesta, pero como siempre les digo, ustedes harán lo que quieran y lo que les resuene, en el formato que quieran y como les resuene. Emplearán la geometría que les resuene, porque por ahí ustedes dicen, bueno, pero nosotros no hemos trazado ya calles como hexágonos, hemos trazado en general en damero, están hechas las ciudades y quizá hay alguna diagonal que propone algún triángulo por ahí en los mapas. Sí, bueno, háganlo como quieran, háganlo como ustedes lo sientan y quieran, o como quizá es su barrio. Pueden trabajarlo sobre un mapa, sobre el mapa de sus calles, sobre lo que ustedes sientan. Hay que tomar conciencia, además, que esto me pasó el año pasado en casa de una amiga acá, justo estuve ayer allí, de la importancia de las geopatías, ¿sí? Que hay en el lugar. Las geopatías pueden ser o por cosas que hay dentro de la tierra, subterráneas, como algunos cruces de aguas, otras cosas también, los minerales o los pantanos estancados o las cosas que hay debajo de nuestras casas, que pueden producir cosas en nuestra salud. Algunas líneas Leys o Hartmann eh, que pueden producir ciertas enfermedades. Y también la historia de abuso, destrucción, perpetración que hubo en territorios de comunidades que invaden a otras comunidades y entonces les quitan los territorios o les quitan sus lugares. Y ahí queda una energía con mucho enojo y resentimiento. Y hay otra cosita más que quizá a veces no somos tan conscientes, y yo lo viví acá en Bariloche, cuando íbamos acá con Guadalupe. Guadalupe inició 1 año o 2, casi fueron terribles, de alteración del sueño. Me ayudaron un montón mis amigas de los cerezos a corregirlo, lo fuimos equilibrando, yo estaba agotada porque no dormíamos ninguna de las dos. Bueno, fue como si tuviera otra vez, ella de bebé durmió muy bien, pero bueno, esta vez como que fue muy difícil. Hasta que llamé a un amigo mío, que entonces él puso distintos símbolos que tenían que ver con radiestesia y dispersores de geopatías y que eran del padre Gerula, dibujos del padre Gerula, geometrías, que son unas geometrías que se ponen, él con el péndulo iba marcando la casa y ponía ahí. Pero después mi amigo Carlos Fernández, o sea, a partir de ahí Guadalupe empieza a dormir mejor, ya lo estaba haciendo después de que habíamos hecho algunas cosas también a nivel emocional y con distintos tipos de terapias de avanzada con ella y conmigo, fundamentalmente, porque cuando se trata la mamá, se trata todo el campo del niño, ¿no? Entonces, ahí un amigo mío me dijo, mira, esta casa fue construida sobre se veían en la galería, habían cortado muchos árboles, muchos cipreses. Y me dice, y acá en la casa se siente como un gran enojo de invasión. Toda esta zona de Bariloche y mucho de la Patagonia fue construida
depredando el bosque y depredando. Y yo, bueno, pueden no creerme esto y pueden, cada uno puede tener sus creencias, pero en ese momento a mí me resonó mucho lo que él me dijo. Me dice, acá hay entidades que vivían en el bosque que son mucho más antiguas que nosotros. Me dice, y hay un gran enojo. Me dice, y los primeros que sienten eso son los niños. Entonces dije yo, bueno, vamos a hacer como una alianza y una ofrenda. Y Guadalupe volvió a dormir y volvió la casa a su lugar. Era como que con todas las cosas que todo el mundo había hecho, eh, bueno, las dos entramos en armonía y pudimos descansar mucho mejor. A los pocos meses nos mudamos a la casita de atrás de este mismo predio. Había varias casitas que alquilaban ahí. Nosotros nos fuimos atrás porque teníamos más jardín, la perra estaba mucho mejor. Bueno, como que eh, pudimos acomodarnos mejor. Y ahí todo bien. En la casita de atrás, todo bien. Pero fíjense, el, este arquitecto que hizo como una reestructuración de la casa me dijo, trata de no sacar estos dispersores que yo puse. Bueno, el que se mudó siguiente a esto fue un amigo mío, que fue el mismo este que me hablaba, que era un duendólogo, él era escultor de duendes, y que me dice, Marita, yo voy a vivir en tu casa. Bueno, bárbaro, él se mudó ahí, estuvo 2 años, 3, hasta que vuelve a otro lugar. Ahora ya trascendió Carlos. Si lo buscan a él en Tierra de Duendes, van a ver sus duendes y eran unas cosas maravillosas. Su estilo de duendes se extendió a lo largo de todo el mundo. Era un artista internacional y una bellísima persona con una labor de defensa de la tierra acá en Bariloche que era impresionante, impresionante. Y Carlos falleció en la época de la cuarentena de una enfermedad, ¿no? Pero cuando él se va, vinieron otras personas. Y lo impactante el año pasado, que cuando estuve aquí en Bariloche, me entero que hay un incendio en la zona del 14, donde vivíamos nosotros, y justamente la casa que se había incendiado es la casa donde habíamos vivido con Guadalupe. Esa misma casa, que además tenía un niño de 5 años. El niñito salió muy bien del incendio, la mamá también, pero perdieron todo, todo, todo. Fue por un descuido de dejar colgada una toalla arriba de una estufa. Eh, bueno, nada, yo pongo los hechos, ¿no? Nada más. Seguramente ellos habrán quitado también los dispersores y, bueno, nada. No, a ver, con esto no quiero decir que uno tenga que tener ni miedo ni nada. Simplemente que hay que abrir más los ojos frente a los lugares y los territorios que queremos habitar, a los lugares y los espacios donde queremos estar. Hay formas, pero no se las voy a explicar acá ahora porque si no esto sería muy largo. Hay formas de, por ejemplo, sembrar en los espacios estos dispersores, pero además, por ejemplo, una espiral áurea. Y con eso la armonía del lugar es como que empieza a girar de otra manera la energía y se vuelve armónico el espacio. Lo comprobé en este lugar que les digo que fui ayer a ver a mi amiga, lo hicimos en su casa con su hijo el año pasado y, Mariana me confirma que la casa es otra sensación, para su hijo, para ella fue muy fuerte el trabajo de sembrar una espiral áurea ahí. Eso lo enseño en otros talleres igual, para los que, muchas de las que me están viendo ya lo han hecho en sus propias casas. Pero bueno, simplemente esto es para tomar conciencia. Yo digo, observen, miren, recaben datos, después sacarán sus propias conclusiones, que no tienen por qué ser iguales a las mías. No digo eso. Simplemente digo que puede haber un montón de información que no estamos viendo o que se nos está escapando la tortuga, como dice un amigo mío. Eh, entonces, bueno, hoy la ciencia empieza a respaldar todo este tipo de cosas, ¿sí? Con mediciones de aparatología, con mediciones de la Tierra.
con, con un montón de aparatos que pueden ayudarnos a medir esto. Y a descubrir además qué hay debajo de nuestro territorio también, de nuestras casas. Bueno, gracias, como siempre digo, por sanar, por estar ahí, por recibir el don que la herida esta nos trae, por haberse convertido en sanadores heridos, ¿sí? Y sanadoras heridas, y poder brindar al otro un servicio que quizá uno no ha resuelto un montón de cosas. Basta vernos a cada uno de nosotros y decir, no, indudablemente hay un montón de cosas que yo no resolví. Pero lo único que puedo hacer es compartirles el proceso que a mí me lleva a descubrir ciertas cosas. Entonces, bueno, eso. Gracias por haberse convertido en estos, haber hecho del proceso de búsqueda de sanación una maestría. Muchísimas gracias. Entonces, nos vemos en la actividad, espero que les guste. Como siempre les digo, dense el tiempo. Si no pueden seguir adelante, repitan ejercicios anteriores o déjenlo sin colorear. Como ven, yo todavía no he coloreado algunos. Bueno, escuchen el cuerpo, cómo está frente a la actividad. ¿Ok? Gracias, gracias y nos vemos entonces en la actividad.